Damos la bienvenida a Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá entre los años 1994 a 1999. También es integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA. Expresidente, muy buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, un gusto siempre estar con ustedes, encantado. Bueno, en la intención de volver a la democracia, apaciguar ánimos violentos, pues hay que explorar opciones. ¿Usted está a favor de acciones más allá de las diplomacias y discursos? Pues mire, lo primero que tenemos que decir es que hay que respetar, ¿cierto?, la independencia y la voluntad del pueblo venezolano. Las decisiones que ellos tomen tendrán que ser respetadas y acatadas por todos. Todos esperamos que sean el respeto a la voluntad popular, por supuesto. Pero ¿qué otro tipo de acciones se puede tomar que sean más presionantes para que haya una resolución del conflicto? Yo creo que quizás lo que cabría sería cotejar las actas que tiene la oposición con las que dice tener el gobierno y sacar de allí, frente a una comisión internacional, el verdadero resultado sin duda de las elecciones. Porque todos creemos, y en efecto Panamá así lo ha reconocido, que ganó el señor de la oposición y que perdió el señor Maduro. Pero mientras no tengamos la posibilidad de cotejar las actas que dicen tener ambos, pues siempre queda ese mecanismo de duda que yo creo que habría que despejar lo más pronto posible y quizás así sí se podría establecer algún grado de presión mayor para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Ya le preguntábamos a nuestro invitado anterior sobre la postura del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Dice, yo le ofrezco asilo a Nicolás Maduro. Si esa es una salida, recuérdenos usted, por favor, porque tuvo un caso donde ofreció a Raúl Cedros. ¿Cómo fueron esos últimos minutos cuando decide usted o da el visto bueno para asilarlo cuando hay un golpe de Estado en Haití? Bueno, realmente se dio por una solicitud específica tanto de Cedras como del gobierno de los Estados Unidos a través del presidente Clinton. Y fue para tratar de evitar un baño de sangre en ese país. Pero yo tengo que decir que no fue una oferta nuestra, fue una solicitud de las personas que se quería asilar. Aquí pareciera ser que se invirtió un poquito las cosas, que el presidente Mulino ha hecho una oferta que no ha sido muy bien recibida por lo que he visto por el señor Maduro y que de todas formas pues está en la mesa si eso fuera una posible solución. Aunque yo dudo muchísimo que el señor Maduro quiera asilarse en un país como el nuestro, que tiene una democracia funcional. Él estaría buscando más bien lugares donde se sienta más protegido y menos vulnerable a todo lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, esta propuesta de Mulino no la ve descabezada. Vamos, aunque no sé si lo acepte por la cercanía de Panamá con Estados Unidos, no física, la cercanía, vaya. Pues no sé, yo tengo que suponer que ha sido una iniciativa propia del presidente Mulino, tendrá él su motivo, quizás no los comparte, pero lo ha hecho, me parece a mí, de muy buena fe para tratar de lograr un acercamiento entre las partes beligerantes y tratar de, primero, que se reconozca el resultado electoral, segundo, que haya paz y tranquilidad en el área, tercero, que evitemos el transfugismo que existe ahora mismo. Ahora mismo existen millones de venezolanos que ya han dejado Venezuela y millones que están por dejarlo. Y nosotros somos un país de tránsito que además nos está afectando ese éxodo de venezolanos de su propio país. De manera que quizás podríamos pensar que el interés del presidente Mulino, aparte de tratar de ser un buen componedor, también es tratar de proteger los intereses nacionales. Por cierto, se rompen relaciones diplomáticas, pero ojo, también consulares. En el caso específico de Panamá, que recibe tantos venezolanos huyendo, ¿no les termina por afectar? Pues sí, claro que sobre todo les afecta muchísimo a los venezolanos que están o en camino o viviendo en Panamá o pasando por Panamá. Porque nosotros tenemos que entender que la mayoría de las personas que han pasado por acá lo han hecho de forma ilegal, podríamos decir, a través de la frontera del Darién, sin que haya existido ningún consulado ni ninguna embajada que se haya intrometido, que le haya dado la autorización. De manera que eso lo único que hace es empeorar una situación que ya de por sí es grave. La selva del Darién. Un colapso ante la salida de migración irregular. Por cierto, le debería importar esto mucho a la TAM. Ahorita se habla
nos dicen nuestros compañeros periodistas, muchos están con las maletas ya hechas en Venezuela y con la incertidumbre de qué pasará. Sí, por supuesto. Usted tiene que nuestro vecino Colombia ya ha recibido, entiendo yo, más de 2 millones de migrantes venezolanos. O sea, de alguna manera eso también impacta en la finanza pública, en los servicios públicos, en todo lo demás, porque además son personas que vienen con muchas necesidades. Necesidad de trabajar, necesidad de buscar cómo alimentarse, y eso lo que hace es poner más presión social en los países por donde pasan. En el caso de Panamá, muchos se han quedado, pero la mayoría de los migrantes, tanto de Venezuela como de otros países, lo que pretenden es llegar a la frontera de México con los Estados Unidos. De manera que eso también tiene un gran interés en que este tema de la migración y de la situación terrible que se vive en Venezuela pueda ser solucionado lo más pronto posible. Permítame preguntarle por esta postura de Lula y Petro. AMLO finalmente se sale. Gobierno de cohabitación y repetición de elecciones. ¿Qué opina? Fíjate que yo tengo que entenderlo como un mecanismo tratar de acercar posiciones más que una propuesta real. Yo no creo que nadie pueda pedirle a Venezuela que vuelva a hacer elecciones. ¿Cuántas elecciones se vamos a hacer? Yo oía una declaración de la señora Corina diciendo que, bueno, entonces ¿cuántas elecciones se van a celebrar? O sea, se celebrarán la cantidad de elecciones necesarias para complacer a Maduro, hasta que de alguna forma u otra Maduro gane una elección. O sea, es absurdo. Además que celebrar elecciones conlleva un costo. El costo lo puede pagar Maduro, que está en el Estado y usará los recursos del Estado. Pero ¿y la oposición cómo va a financiarse nuevamente otra campaña política? A mí no me hace ningún sentido y tengo que entender esas declaraciones de Lula y del resto del señor Petro y de la otra gente en función de tratar de buscar un mecanismo de acercamiento más que una posición verdaderamente de propuesta. Y cohabitación, no sé si coalición, pero juntos vaya. No, es que yo no veo cómo puedes usar tú, cómo puedes tú mezclar y pensar que va a dar buen resultado el agua y el aceite. Es decir, las elecciones las ganó la oposición. Lo que tiene que buscar es un mecanismo de transición y establecer el gobierno que se tiene que establecer de la oposición. Los señores Maduro y su grupo no tienen más nada que hacer que propiciar un acuerdo de transición. Yo no veo posible esa supuesta cohabitación. Es decir, ¿quién va a mandar? El señor que ganó el señor González y el señor... ¿Cómo se va a hacer? O sea, yo no le veo fundamento a esa propuesta. No sé si coincida, pese al acercamiento que tienen estos personajes con Nicolás Maduro, parecen entonces propuestas que son resultado de pláticas entre ellos, no con Maduro, vaya, teóricas casi. Pareciera que no, pareciera que son simplemente una idea, a ver si de alguna manera Maduro puede reaccionar positivamente y entablar un diálogo que signifique algún grado de algún camino para la solución del actual problema. Pero ni la repetición de elecciones, ni un gobierno mixto de agua y aceite puede ser el resultado final. Yo creo que tiene que haber un periodo de transición y un periodo de entrega del poder a quienes ganaron las elecciones. Expresidente, la Corte Penal Internacional está en el país desde 2014, por lo menos investigando. No tiene contundencia en órdenes de arresto. Estos organismos internacionales son muy lentos en su proceder. Yo los entiendo porque es difícil precipitarse y cometer errores. Sin embargo, ¿cuál será el efecto al final? Es difícil de decir. Es decir, usted tiene, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, usted tiene una orden de arresto ya emitida contra Putin. ¿Pero ¿y quién la va a ejercer? ¿Cómo se va a llevar a ese señor a la cárcel? ¿Quién lo va a hacer? Si no hay un movimiento interno, que es lo que tiene que haber en Venezuela también, yo creo que esas son simplemente condenas internacionales importantes, claro, pero que no van a lograr la solución del problema. Explorar opciones, lo platicábamos, me faltó preguntarle, amnistías. Y yo creo que el ofrecimiento de amnistía podría ser una solución en tanto en cuanto la persona involucrada tenga el interés de hacerlo. Sería horrible, por ejemplo, que Maduro quisiera irse del país y no tener dónde ir. Pero al inverso, el ofrecerlo sin que haya ninguna conversación previa, sin que haya un aceptamiento previo,
Bueno, puede ser un gesto de buena voluntad, pero no creo que tenga ninguna eficacia. Expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, muchísimas gracias por el espacio. Encantado, con mucho gusto.